En medio de las luces elegantes de un restaurante en Madrid, una joven camarera descubre algo que congela su corazón. En los documentos de un poderoso millonario, aparece la firma de su padre, a quien creía muerto desde hace 15 años. Lo que parecía una noche común se convierte en el inicio de una verdad escondida. Un secreto capaz de cambiarlo todo y de poner a prueba el peso de la familia, el perdón y la justicia. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En una noche lluviosa de otoño, Madrid parecía envuelta en un velo de luces y reflejos. Las farolas iluminaban el empedrado mojado y los taxis pasaban veloces levantando agua en los bordes de la Gran Vía. Dentro del restaurante El Prado, el contraste era total. Mesas vestidas de manteles blancos, candelabros discretos y un murmullo elegante de conversaciones entre políticos, empresarios y actores de moda. Allí, como cada noche de martes, Lucía Herrera recorría las mesas con paso ligero, equilibrando platos y copas con la práctica de 4 años de trabajo. Había aprendido a moverse sin llamar la atención, a ser casi invisible. Para ella, ese lugar no era sinónimo de lujo, sino del esfuerzo diario que la mantenía a flote, pagando sus estudios de arquitectura y colaborando con el alquiler de su madre en Lavapiés. Esa noche estaba cansada, pero no más que de costumbre. Había pasado la mañana en la facultad, asistiendo a una clase de proyectos y soñando con diseñar algún día edificios sostenibles que mejoraran la vida de la gente. Ahora, bajo el uniforme blanco y negro de camarera, escondía esa ambición silenciosa. Al entrar al salón principal, su mirada se detuvo en la mesa número 8, en la esquina con vista privilegiada al Palacio Real. Allí, como siempre, estaba sentado Alejandro Morales. Su presencia imponía. Un hombre de unos 45 años, de cabello peinado hacia atrás con algunas hebras plateadas, traje azul marino impecable y un porte que denotaba seguridad. No necesitaba hablar para destacar. Bastaba el silencio que lo rodeaba, como si todo el restaurante supiera que era un hombre de poder. Lucía ya conocía sus costumbres. Llegaba puntual. Pedía jamón ibérico como entrada, paella de bogavante o cordero asado. Y nunca utilizaba el teléfono durante la cena. Era un cliente enigmático, reservado, que dejaba siempre una propina justa, ni excesiva ni escasa, como si todo en su vida estuviera medido con precisión. Esa noche, sin embargo, algo rompía la rutina. En lugar del habitual periódico financiero, Alejandro había desplegado sobre el mantel una carpeta con documentos. Los repasaba con atención, tomando notas rápidas con una pluma estilográfica. Sus cejas se fruncían, y su mirada se endurecía con cada página. Lucía se acercó con la jarra de agua fresca, cumpliendo el protocolo impecable que el maitre exigía. Derramó un hilo cristalino en la copa de vino vacía, y sin querer, su mirada se deslizó hacia las hojas extendidas. Al principio solo vio números, párrafos legales, firmas, pero entonces, el corazón le dio un vuelco. Allí, al pie de un contrato fechado apenas unos meses atrás, reconoció una caligrafía que conocía demasiado bien. Era una firma que había visto en las tarjetas de cumpleaños de su infancia, en las notas escolares, en los permisos para excursiones del colegio. Era la firma de Miguel Ruiz, su padre, el mismo padre que, según su madre, había muerto hacía 15 años en un accidente de carretera. El pulso de Lucía comenzó a temblar. La jarra se inclinó peligrosamente, y unas gotas cayeron sobre el mantel blanco. Ella apretó los labios, intentando recuperar el control, pero sus ojos se negaban a apartarse de aquella firma inconfundible. El pasado irrumpía de golpe en su presente, derribando todas las certezas. Por un momento, se sintió de nuevo aquella niña de 8 años que lloraba frente a la explicación de su madre. «Tu padre ya no volverá».
Un nudo en la garganta la obligó a contener el aliento. Alejandro, que rara vez prestaba atención a los camareros, levantó la vista. Sus ojos grises se cruzaron con los de Lucía. Y por primera vez él la observó con auténtico interés. Notó la palidez de su rostro, el temblor en sus manos, la inmovilidad inusual que la mantenía junto a la mesa. Con voz grave, preguntó si todo estaba bien. Lucía dudó un instante. No debía hablar con un cliente, mucho menos con alguien como él, pero la emoción pudo más. Balbuceó: «Señor, esa es la firma de mi padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un secreto demasiado pesado. Alejandro parpadeó, desconcertado. Bajó la mirada hacia los documentos. Luego regresó a los ojos verdes de la joven. Una tensión invisible se apoderó del ambiente. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Entonces, con un gesto rápido y firme, cerró la carpeta. Recogió los papeles y los guardó en su maletín. Su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara impenetrable. Sin una palabra más, sacó 2 billetes de 50 euros. Los dejó sobre la mesa y se levantó. Lucía lo siguió con la mirada, aún con la jarra de agua en la mano. Vio cómo se ajustaba el abrigo oscuro y avanzaba con paso apresurado hacia la salida. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y la puerta del restaurante se cerró tras él con un golpe seco. Ella se quedó de pie, con el corazón latiendo desbocado, preguntándose si lo que había visto era real o solo un espejismo. La firma de su padre, en manos de aquel hombre poderoso, habría de pronto una grieta en la historia que había creído cerrada para siempre. Alejandro levanta la mirada sorprendido, y en segundos cierra la carpeta con brusquedad. Deja dinero sobre la mesa y se marcha bajo la lluvia sin explicar nada. La lluvia no se había detenido en Madrid. Y mientras los coches salpicaban el pavimento, Lucía regresaba a su pequeño apartamento en Lavapiés, con la mente enredada en la imagen de aquella firma. Había atendido mesas durante el resto de la noche como una autómata, incapaz de sonreír a los clientes o de seguir las bromas de sus compañeros. Lo único que veía, al cerrar los ojos, era el trazo firme de aquel nombre que había marcado su infancia: Miguel Ruiz. Al llegar a casa, el olor a café recalentado la envolvió. Su madre, Isabel Ruiz, estaba en la cocina doblando la ropa mientras la radio sonaba con un bolero antiguo. Lucía dejó el paraguas en un rincón y, sin preámbulos, le preguntó: «Mamá, ¿qué sabes de papá?» Isabel se sobresaltó como si hubiera escuchado un disparo. Sus manos se detuvieron en el aire y su rostro palideció. «¿Por qué preguntas eso, hija?», respondió en un susurro. Lucía se acercó, con los ojos brillantes de incredulidad. «Lo vi, mamá. Su firma, en unos documentos que tenía un cliente del restaurante. No puede ser una coincidencia». Isabel apretó los labios y negó con la cabeza. «Tu padre murió hace 15 años. Te lo he dicho 1000 veces. No vuelvas a remover esas heridas». El silencio se volvió pesado. Lucía recordó con claridad las tarjetas de cumpleaños guardadas en una caja. La caligrafía cuidadosa que siempre terminaba con un «Te quiere, papá». Esa misma caligrafía había vuelto a su vida de repente, como un fantasma que exigía ser escuchado. «¿Y si no está muerto?», insistió. Isabel dejó caer la ropa sobre la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «No sabes lo que dices. Era mejor así. No entiendes, Lucía. Algunas verdades no se pueden soportar». Lucía retrocedió, herida por el tono de su madre. Esa evasiva confirmaba sus sospechas. Isabel sabía más de lo que estaba dispuesta a confesar. La joven pasó el resto de la noche sin dormir, mirando el techo de su cuarto y escuchando la lluvia golpear los cristales. Los días siguientes en el Prado fueron un tormento.
Intentaba sonreír a los clientes, pero se sentía atrapada en una mentira. Las compañeras de trabajo cuchicheaban sobre lo pálida que estaba, y una de ellas incluso bromeó. «Lucía, parece que has visto un fantasma». Ella no respondió, porque en el fondo era cierto. Había visto el fantasma de su padre en un trozo de papel. Una tarde. Al salir de la universidad, el cansancio se mezclaba con la ansiedad. El sol de otoño se escondía tras las nubes, y los estudiantes charlaban animadamente en las escaleras. Lucía caminaba con la carpeta apretada contra el pecho, convencida de que debía hacer algo, de que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Su madre la evitaba, y las pocas veces que tocaba el tema, Isabel desviaba la conversación con excusas. Fue entonces cuando lo inesperado ocurrió. Un coche negro con los cristales oscuros se detuvo junto a la acera. El motor ronroneaba con suavidad, distinto a los coches corrientes del barrio. Lucía se detuvo, confundida. La ventanilla trasera bajó lentamente, revelando el interior de cuero beige y un rostro conocido. Era Alejandro Morales, el mismo cliente del restaurante. Observándola con seriedad, Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía qué hacía aquel hombre allí, esperándola. El corazón le golpeaba con fuerza mientras daba un paso hacia atrás, dudando entre huir o acercarse. 3 días después, al salir de la universidad, un coche negro con ventanillas oscuras se detiene frente a ella, la puerta trasera se abre y ve a Alejandro Morales en el interior. Lucía dudó unos segundos frente al coche. El tráfico de la tarde seguía su curso. Los estudiantes pasaban sin prestar atención, y ella sentía que el tiempo se había detenido. Finalmente, una mezcla de miedo y curiosidad la empujó a abrir la puerta trasera y entrar. El olor a cuero y perfume caro llenó sus sentidos. Sentado al otro lado, con su traje gris impecable, Alejandro la miraba con una seriedad que imponía. «No quería asustarte», dijo con voz grave. «Pero necesitamos hablar». Lucía bajó la mirada, apretando su carpeta contra las rodillas. «¿Por qué me esperas aquí?», preguntó casi en un susurro. Alejandro abrió un maletín colocado junto a él. Dentro había documentos, recortes de periódicos, fotografías antiguas. Extendió algunas sobre el asiento. Lucía contuvo el aliento al reconocer de inmediato el rostro de su padre, mucho más joven, sonriente junto a un hombre que le costó un momento identificar. Francisco Morales, el padre de Alejandro. En la foto, ambos estrechaban la mano frente a la entrada de una obra en Sevilla, como socios satisfechos. «Tu padre no murió», Lucía dijo a Alejandro con calma, aunque su voz llevaba un matiz de culpa. «Fue víctima de una traición. Mi padre lo acusó falsamente para quedarse con sus proyectos». Las palabras retumbaron en la cabeza de la joven. Sus manos comenzaron a temblar mientras pasaba una foto tras otra. Allí estaba Miguel Ruiz diseñando planos, recibiendo premios. Y finalmente, una imagen más reciente. Un hombre con el cabello gris, arrugas profundas y mirada cansada, trabajando en una obra con casco amarillo. «¿Dónde está?», logró preguntar con la voz entrecortada. Alejandro sostuvo su mirada. «En Sevilla. Ha vivido oculto, bajo otro nombre. Pensaba que era lo mejor para protegeros a ti y a tu madre». Lucía se cubrió la boca con las manos. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Durante 15 años había llorado por un padre muerto. Y ahora descubría que estaba vivo, que había sido víctima de una injusticia. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó con un hilo de voz, desconfiada. Alejandro respiró hondo. «Porque he heredado no solo la riqueza de mi padre, sino también sus pecados. No puedo seguir construyendo mi vida sobre esa mentira. Y porque…» Hizo una pausa breve, bajando la voz al verte aquella noche. «Comprendí que tenías derecho a la verdad». El silencio en el coche se volvió insoportable. Lucía apartó la mirada hacia la ventanilla, viendo cómo la ciudad pasaba borrosa. Parte de ella quería salir corriendo. Otra parte necesitaba saber más.
Alejandro le tendió un sobre cerrado. Son pruebas, contratos falsificados, testimonios. Todo lo que demuestra cómo fue destruida la vida de tu padre. Llévalo contigo. Y piénsalo. Lucía tomó el sobre con manos inseguras. Lo apretó contra su pecho como si se tratara de algo demasiado frágil. Sabía que aquello cambiaría su vida para siempre. El coche se detuvo frente a su edificio. Alejandro la miró una última vez antes de abrir la puerta. Lucía, no te pido que confíes en mí. Solo que mires con tus propios ojos la verdad. Ella salió al asfalto húmedo, sintiendo la lluvia caer sobre su cabello. El coche arrancó suavemente y desapareció en la esquina. Lucía subió las escaleras de su edificio con el corazón desbocado. Esa noche, encerrada en su habitación, abrió el sobre bajo la luz tenue de su lámpara. Cada documento era una herida abierta, un recordatorio del dolor de su familia. Cuando su madre intentó entrar en la habitación, Lucía bloqueó la puerta. No podía escuchar más mentiras. Al amanecer, agotada por el llanto y la vigilia, tomó una decisión. Si quería respuestas, debía enfrentarse a la verdad. Debía ver con sus propios ojos a ese hombre que había sido borrado de su vida. 3 días después, bajo la lluvia de Madrid, Alejandro regresó con un plan inesperado. Llevarla a Sevilla, para reencontrarse con su padre. El cielo de Sevilla estaba cubierto por nubes bajas cuando Lucía descendió del tren junto a Alejandro. El aire olía a tierra mojada y a azahar, mezclando la nostalgia con una sensación de destino ineludible. Alejandro había organizado el viaje con discreción. Nada de coches ostentosos ni escoltas. Solo un taxi común que los llevó hasta las afueras del barrio de Triana, donde los obreros levantaban un nuevo complejo residencial. Lucía observaba todo con los ojos muy abiertos. No era la primera vez que visitaba Sevilla, pero nunca había sentido tanta tensión en el pecho. Sus manos se aferraban al bolso como si se tratara de un salvavidas. Alejandro, sentado a su lado en el taxi, permanecía en silencio, respetando su agitación. Su rostro, normalmente impenetrable, mostraba ahora un cansancio sincero, como si aquel viaje no solo fuera un compromiso, sino también un ajuste de cuentas con su propia conciencia. Cuando bajaron en la obra, el ruido metálico de las grúas y el golpeteo constante de martillos los envolvió. Entre los obreros con cascos amarillos, Lucía distinguió una figura más erguida, con el cabello gris y la piel marcada por el sol. Aquel hombre daba órdenes mientras sostenía unos planos manchados de cemento. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Reconocía en sus gestos algo demasiado familiar. La manera de mover las manos, la forma de inclinar la cabeza. «Papá», susurró sin darse cuenta. Miguel Ruiz levantó la mirada como si hubiera sentido un llamado invisible. Por un momento, el tiempo se detuvo. El casco se le resbaló de las manos, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía corrió hacia él, sin escuchar los ruidos de la obra ni las voces de los compañeros. Se abrazaron con fuerza, y 15 años de dolor, de silencio y de ausencia se deshicieron en un instante. Los obreros miraban asombrados aquella escena, sin entender la magnitud del reencuentro. Alejandro se mantuvo a cierta distancia, con respeto, observando la emoción de ambos. Sin embargo, en el rostro de Miguel apareció pronto la desconfianza. Cuando Lucía, con lágrimas en los ojos, le señaló a Alejandro, diciendo que había sido él quien la había llevado hasta allí, el semblante de su padre se endureció. «¿Quién es?», preguntó Miguel con un tono grave. Alejandro Morales, respondió el propio empresario, quitándose las gafas de sol. El nombre cayó como una piedra en medio del silencio. Miguel apretó la mandíbula, retrocediendo un paso. «Morales», repitió, cargando de rencor la palabra. «Hijo del hombre que me robó todo». Lucía intentó calmarlo, sujetándole el brazo. «Papá, él no es su padre. Él vino a reparar el daño». Miguel lo miraba con los ojos encendidos.
como si luchara contra años de odio acumulado. Finalmente, bajó la mirada hacia el suelo de tierra, intentando contener la rabia. Alejandro dio un paso al frente. No vengo a justificar lo que hizo Francisco. Vengo a pedir perdón y a ofrecer una reparación justa. Los tres salieron de la obra y entraron en un pequeño bar cercano, de paredes encaladas y olor a café fuerte. Miguel se había cambiado de ropa, poniéndose una camisa limpia, pero su incomodidad era evidente. Se sentó frente a Alejandro con los brazos cruzados, mientras Lucía, en medio, trataba de tender un puente invisible entre ambos mundos. Alejandro desplegó sobre la mesa una carpeta con documentos legales. Quiero devolver lo que se robó. No es suficiente. Lo sé, pero es un comienzo. Porto. Y purtais. Y purtai. Y purtai. Nai all. Mai purtai. Alejandro desplegó sobre la mesa. Aquí hay pruebas, cálculos y un plan para rehabilitar tu nombre públicamente. Miguel escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. De vez en cuando miraba a su hija, como buscando en sus ojos una razón para creer. Lucía le devolvía la mirada con ternura, apretando su mano para infundirle confianza. El bar estaba en calma, y el rumor lejano de la lluvia sobre los tejados marcaba el compás de aquella conversación decisiva. Finalmente, Miguel habló, con voz ronca por la emoción contenida. No confío en los Morales. Pero si acepto esta propuesta, no será por ti, dijo mirando fijamente a Alejandro. Será por mi hija. Lucía le sonrió, con lágrimas brillando en sus mejillas. Sabía que aquella decisión abriría un camino difícil, pero también necesario. Cuando Alejandro salió del bar para hacer una llamada, Miguel tomó la mano de Lucía y le confesó en voz baja. Lo peor no fue la pobreza ni el exilio. Fue crecer lejos de ti. Y ahora no pienso perder más tiempo. En ese instante, Alejandro regresó con gesto decidido. Debemos preparar algo grande. Una rueda de prensa en Madrid. Es la única forma de limpiar tu nombre ante todos. La decisión estaba tomada. Miguel aceptaba enfrentar el pasado, pero el riesgo era enorme, y lo siguiente sería exponer la verdad frente a toda España. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro viajó con Miguel y Lucía de regreso a Madrid, organizando cada detalle en silencio, consciente de que la revelación sería un terremoto mediático. La capital se preparaba para la gran cita. En el Gran Hotel Reina Victoria, una de las salas de congresos más prestigiosas, se reunirían periodistas económicos, representantes políticos y competidores del sector de la construcción. Era un escenario imposible de ignorar. Miguel, después de tantos años oculto, se probaba un viejo traje que había guardado con cuidado en una maleta olvidada. Lucía lo ayudaba a ajustar la corbata, conmovida al verlo frente al espejo. No era ya el hombre de las fotos amarillentas, sino alguien endurecido por el tiempo, pero aún conservaba la dignidad de un arquitecto brillante. Papá, hoy no te ven como obrero, sino como lo que siempre fuiste, susurró ella, apretándole la mano. Alejandro, mientras tanto, repasaba documentos en su ático con vistas al Palacio Real. Había escrito un discurso, pero dudaba de cada palabra. Por primera vez en su vida, el poder de su apellido le parecía un peso insoportable. Miraba a Lucía y a Miguel como un recordatorio vivo de que la verdadera riqueza no eran los millones en la cuenta, sino la capacidad de reparar el daño. El día de la rueda de prensa, la sala estaba abarrotada. Los flashes iluminaban el escenario, y un murmullo de expectación recorría las filas. Miguel se sentó en primera fila junto a Lucía, nervioso, apretando con fuerza los papeles que llevaba en la mano. Los periodistas cuchicheaban, reconociendo a Alejandro Morales mientras subía al podio. Respiró hondo y comenzó a hablar. No con el tono frío de un ejecutivo, sino con la voz firme de alguien que había decidido exponer su alma. Relató cómo su padre, Francisco Morales, había conocido a Miguel Ruiz en los años 90,
cómo se había apropiado de sus proyectos y cómo había destruido su reputación con documentos falsos. Cada palabra caía en la sala como un golpe seco. Los periodistas escribían frenéticamente, las cámaras grababan, y algunos asistentes no podían disimular la sorpresa. Alejandro mostró pruebas. Contratos adulterados. Testimonios de funcionarios corruptos. Fotografías que demostraban la autoría de Miguel en proyectos emblemáticos. Luego, con un gesto solemne, anunció: «Hoy devuelvo lo que nunca debió ser arrebatado. Miguel Ruiz será rehabilitado públicamente y se incorporará como director creativo de nuestra empresa. Además, recibirá una compensación justa por los daños sufridos». Un murmullo recorrió la sala. Pero aún no había terminado. Alejandro bajó la mirada hacia Lucía y Miguel y añadió: «Y no solo eso. A partir de ahora, el 40% de las acciones de la compañía quedarán en manos de Miguel Ruiz y su hija, porque esta empresa debe sostenerse en la verdad, no en la mentira». La sala estalló en exclamaciones. Algunos periodistas aplaudieron, otros simplemente abrieron los ojos con incredulidad. Miguel se levantó, tembloroso, y caminó hacia el micrófono. Su voz, quebrada por la emoción, resonó clara. «Francisco Morales me robó proyectos, me robó la dignidad, pero lo que más me dolió fue que me robó a mi hija. Hoy la tengo aquí, a mi lado. Y eso vale más que cualquier cifra». Las cámaras captaron a Lucía llorando, apretando las manos de su padre. Aquella imagen se volvió viral en cuestión de horas. Los titulares en los periódicos del día siguiente hablaban del CEO, que entregó su fortuna por justicia, y del renacer de un arquitecto olvidado. Esa misma noche, los tres cenaron juntos en el Prado, el mismo restaurante donde había comenzado todo. Lucía ya no vestía el uniforme de camarera, sino un elegante vestido azul que Alejandro le había regalado. Miguel levantó su copa con lágrimas brillando en sus ojos. «Brindemos por la justicia que llega tarde, pero llega». Mientras el cristal de las copas resonaba, Alejandro miró a Lucía. Sus ojos se encontraron en silencio, y en esa mirada había algo más que gratitud. Era una semilla de afecto, de admiración, quizás de algo más profundo que apenas empezaba a florecer. Alejandro anunció que debía viajar a París para un contrato importante, y que quería que Lucía lo acompañara, no como empleada, sino como socia, y quizá algo más. Pasaron los meses y la vida de los tres cambió de una manera que ninguno había imaginado. Vázquez Holdings ya no era la misma empresa fría de antes. Con Miguel al mando creativo, y Lucía aportando ideas frescas, cada proyecto se impregnaba de humanidad y compromiso social. Los edificios sostenibles que diseñaban empezaban a ser un modelo en toda España. Y la prensa hablaba de una nueva era en la construcción. Para Lucía, el mayor regalo no era trabajar en proyectos millonarios, sino volver a tener a su padre a su lado. Cada desayuno juntos en el pequeño piso del lavapiés, cada conversación en la mesa sobre recuerdos de la infancia, reparaba lentamente las heridas de 15 años de ausencia. Miguel, aunque marcado por la vida dura, recuperaba la sonrisa cada vez que su hija le preguntaba detalles de su pasado o le mostraba un nuevo boceto. Alejandro, por su parte, había dejado atrás el aire distante que lo caracterizaba. Ahora era un hombre que se detenía a disfrutar de una cena sencilla, que escuchaba más que hablaba, y que encontraba en Lucía una compañera inesperada. Entre ambos nació un afecto profundo, hecho de confianza y respeto. La relación fue creciendo con naturalidad. Tardes de trabajo, paseos por la Plaza Mayor, confidencias bajo el cielo de Madrid. Un día de primavera, Alejandro invitó a Miguel y a Lucía a su ático. Desde la terraza se veía toda la ciudad bañada en luz dorada. Allí, con voz emocionada, agradeció a Miguel por haberle permitido reparar los errores de su familia.
y a Lucía por haberle enseñado que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de construir un hogar. La vida siguió su curso. Miguel fue nombrado director de un nuevo centro de formación para jóvenes arquitectos, financiado por la empresa. En su primera clase, habló de la importancia de la ética y del valor de elegir siempre el camino correcto, incluso cuando sea más difícil. Lucía lo miraba desde la primera fila, orgullosa de aquel hombre que había vuelto a ser reconocido por su talento y su integridad. Un año después, Lucía y Alejandro celebraron su boda en un jardín de la Sierra de Guadarrama. Miguel la acompañó al altar, con lágrimas de alegría recorriendo su rostro. Isabel, que al principio temía revivir viejas heridas, también estaba allí, reconciliada con la verdad y agradecida de ver a su familia unida de nuevo. Entre los invitados había arquitectos, obreros, vecinos y periodistas, todos testigos de una historia que había comenzado con una simple firma en un contrato. Al caer la tarde, mientras la música sonaba y las luces se encendían, Miguel tomó a su nieta recién nacida en brazos. La pequeña Sofía dormía plácidamente, y en los ojos de su abuelo brillaba una ternura infinita. Lucía y Alejandro, cogidos de la mano, miraban la escena en silencio. En ese instante comprendieron que todo el dolor del pasado había tenido sentido. Del engaño y la mentira había nacido una familia nueva, fuerte y unida. Y bajo el cielo estrellado de Madrid, los tres supieron que la justicia, aunque tarde, siempre llega, y que el verdadero legado que uno puede dejar no son las riquezas, sino el amor que se comparte. Al mirar hacia atrás, lo que comenzó con una simple firma reconocida en un contrato, terminó siendo la puerta hacia un reencuentro que parecía imposible. Una hija que creyó crecer huérfana, un padre marcado por la injusticia y un hombre que aprendió a cargar con los errores de su apellido, se encontraron en un mismo camino, el de la verdad, la reparación y, sobre todo, la familia. Son escenas que dejan huella. El abrazo en la obra de Sevilla, la confesión en un pequeño bar, la voz temblorosa en la rueda de prensa, y la paz serena de una boda que selló no solo un amor, sino también un hogar reconstruido. Si esta historia te ha conmovido, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse de otra manera, o tienes una sugerencia, marca el 0. En este relato se esconde una lección sencilla y eterna. El dinero puede levantar edificios, pero solo el amor levanta hogares. El perdón abre puertas que parecían cerradas para siempre, y la bondad sincera puede cambiar el rumbo de varias generaciones. Todos, sin importar las cicatrices del pasado, merecemos volver a sentirnos parte de una familia. Igual que una lámpara encendida en la ventana guía a quien regresa en la noche. Un gesto de compasión puede ser la luz que nos devuelva a la vida cuando todo parecía perdido. Tómese un momento para pensar en ello. ¿Cuántas veces hemos guardado silencios que impiden la reconciliación? ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar para decir, te necesito o te perdono? La historia de Lucía, Miguel y Alejandro nos recuerda que nunca es demasiado tarde para recomenzar, reparar lo dañado y volver a abrazar lo esencial. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien cercano, porque a veces un relato compartido no es solo entretenimiento, sino un puente hacia la esperanza.